Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el profesor Walter Castro, quien es director académico de la Fundación Libertad de Argentina, uno de los centros de estudios más influyentes de toda Latinoamérica y que desde hace muchos años, diría varias décadas, viene luchando por difundir las ideas que sustentan una economía libre. Estimado profesor Walter, muchas gracias por estar nuevamente en Santa Cruz de la Sierra. Un gran gusto tenerlo en nuestro podcast. Al contrario, el gusto es mío y el agradecido soy yo. Gracias. Bueno, lo que está pasando en Argentina con la presidencia del presidente Milei está concitando la atención a nivel internacional y me gustaría mucho si, ahora que se ha cumplido un año de esta gestión, pudiera darnos una evaluación desde su visión cómo está avanzando este proceso de reforma que encara el presidente Milei. Para hacerlo largo o corto, lo primero por decir es que el presidente Milei encuentra una situación económica alarmante. En el mundo de las empresas diríamos en bancarrota, ¿no? Cuando uno tiene una enorme deuda por pagar y que además es vencimiento al contado y no tiene crédito siquiera para renovar parte de esa deuda, y donde además, y para ponerlo en términos del gobierno, emiten dinero como loco para gastar más de lo que se puede, y con una inflación que galopa y que va tendiendo a hiperinflación, más todos los recursos que el gobierno anterior implementó para tratar de postergar esa detonación, llegar a una situación extrema así, de por sí es un desafío enorme. Casi siempre, y en todas las circunstancias de esta índole, lo que termina pasando es que la economía ajusta muy rápidamente, de manera muy violenta, y hay un gran shock, una gran explosión cambiaria y seguramente un gran default o un corralito o algo que le quita parte de los fondos que tiene la gente, porque para ser franco, la plata que está en los bancos, el gobierno ya la pidió prestada y ya se la gastó. Entonces lo que la gente cree que tienen los bancos como propio ya no existe más. Bueno, Milei llegó en esa condición, tomó una decisión muy audaz, muy arriesgada, es decir, voy a respetar los contratos, es decir, no voy a defaultear. Tampoco se animó a liberar el tipo de cambio y dejar que el dólar se fuera a 3.000, que es lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer. Y por el contrario, ensayó una política fiscal muy audaz, tan audaz como novedosa, que es, bueno, vamos a déficit fiscal cero en materia operativa. Es decir, el gobierno tiene que ajustarse y vivir con lo que recauda. Y él lo plantea muy bien y dice, señores, no hay plata. Si el gobierno tiene que dejar de gastar porque está quebrado y porque no tiene crédito y porque emitir dinero es dañino, bueno, entonces hace falta hacer una corrección muy fuerte y eso fue lo que hizo y eso genera una gran recesión y no puede ser de otra manera porque al gobierno al dejar de gastar deja de pagarle a gente que deja de percibir ingresos que se volcaban a la economía artificialmente. Eso genera una gran caída de la actividad y del Producto Bruto, como 6-7% inicialmente, y se compromete a que fiscalmente va a tratar de mantener ese compromiso con total decisión, y lo hace, y eso ya de por sí es muy novedoso. Así que son dos cosas muy llamativas. La primera es que decide no defaultear la deuda, cosa que en Argentina siempre ocurrió, por las buenas o por las malas, y lo segundo es que la solución muy novedosa que dice no hay más plata, y vamos a vivir con lo que recaudamos, y vamos a aguantar y ajustar. Y le dice eso con franqueza a la población y la población lo entiende, eso no hay plata, no hay plata. Y hace falta una motosierra y una licuadora, porque al fin del día tenemos que tratar de estabilizar. Se produce inicialmente una devaluación controlada a un dólar de 800, que de 300 a 800 es una devaluación grande, eso le permite recortar en dólares el tamaño del Estado, porque con un dólar más alto todos los gastos del Estado medido en dólares se achican, y trata de poner otra vez el trencito en las vías, ¿no? Es decir, y así empieza a generar un shock de confianza, porque mantiene este compromiso, lo cual todo el mundo creía que iba a ser imposible. Entonces el riesgo país, que estaba en 2.600 puntos, empieza lentamente a bajar, y ya hoy está en 750 puntos, o sea, es una baja muy importante del riesgo país. Por supuesto que la Argentina todavía no es creíble internacionalmente, porque tantos default, tantos años de no cumplirle a nadie nada, dice, bueno, será otra vez igual. Y bueno, eso lleva un proceso, lleva ya un año, ha sostenido ese compromiso,
Y el hecho de no emitir le ha permitido ir controlando la inflación, que al principio estaba al 25% por mes y lanzada, y ahora tenemos una inflación del 3% por mes, en la que hay 2% de crawling peg, que es un término un poco técnico, pero quiero decir, está devaluando al 2 todos los meses y la inflación es 3, o sea que el éxito de estabilización es muy importante, hasta acá. ¿Okay? Al mismo tiempo, como el gobierno tenía prestada mucha plata, que no quería que la gente le pidiera que se la retorne, porque eso hubiera significado una corrida al dólar, empieza a bajar la tasa de interés progresivamente y cada vez más, porque eso es una bomba, la deuda iba acumulando cada vez más deuda sideralmente y eso también lo controló. Entonces tiene un éxito en el control del gasto público, tiene un segundo éxito en la reducción de la tasa de interés, muy importante, y logra una estabilización para el primer año que ni el más optimista hubiera creído que se podía dar. Y con esto hay una confirmación de que los gobiernos que efectivamente mantienen las cuentas públicas en orden tienen una gran ventaja para ser más razonables. Y ese es el gran aporte de Milei. En la Argentina estamos discutiendo cosas razonables, es decir, que el gobierno no puede gastar lo que le da la gana y emitiendo moneda o endeudándose hasta el paroxismo. Eso se terminó en este primer año y me parece un gran avance. Por supuesto, un país como la Argentina, que ha estado aislado del mundo, pero no solo en materia crediticia, sino además cerrado al mundo, porque siempre ha confiado en el consumo interno, que evidentemente no tiene futuro, con un país que ha generado 50% de pobreza, merece una segunda parte de reformas, que se llaman reformas de segunda generación, en donde hay que preparar a la Argentina para competir por el mundo. Es decir, sí, eso quisiera que si pudiera profundizar, por favor, porque los logros son impresionantes para solo un año de gestión en materia de estabilización. Sí. Pero justamente, ¿en qué consistirían, desde su visión, este segundo paquete de reformas que se necesita ya para impulsar un crecimiento a largo plazo de la Argentina? Claro, exacto, porque nosotros solemos confundir lo que es la reactivación con el crecimiento. Siempre que existe un gran ajuste y la caída en la actividad se manifiesta, bueno, existe la posibilidad que de a poco las cosas se vayan recuperando lentamente hacia su nivel anterior. En el mundo a eso se le llama crecimiento, pero en rigor de verdad, eso es como confundirnos y decir, bueno, me desgarré. Bueno, ok, ¿y qué tiene que hacer? Bueno, 15 días de reposo y luego de a poquito empieza a trotar y tal, pero uno llega a recuperar el músculo y hace lo mismo que antes, pero eso no es crecer. Crecer significa ir al gimnasio, engordar el músculo y correr más rápido o ser un deportista de alto rendimiento. No es lo mismo recuperar un músculo desgarrado que ser un deportista de élite. Bueno, ser un deportista de élite significa que vos rendís más. Y en el fondo los países tienen que rendir más para aprovechar al máximo sus recursos naturales y humanos y poder generar valor. Porque esa es la clave. Es decir, que toda la producción de tu país se encauce para aprovechar el máximo de las ventajas que tu país tiene, ponerte fuertemente exportador, que es el mejor test de competitividad y de productividad, estás haciendo lo que corresponde, el mundo te convalida cuando te compra, y eso finalmente, después de la exportación, hace que los niveles de salario suban. Así ha ocurrido en todos los países que tuvieron milagro, el milagro alemán, el milagro japonés, el milagro de Corea del Sur, hasta el milagro de Chile, si quisiéramos en Latinoamérica. Son países muy pobres, que después de un gran ajuste logran encauzar toda su economía hacia la producción de lo que mejor les sale y tienen tremendas explosiones de exportación. Bueno, para exportar el país tiene que ser competitivo, tiene que tener bajos impuestos, tiene que estar desregulado, tiene que dejar libertad para que los empresarios y el sector privado ensayen nuevas formas, más tecnología y más rendimiento. Y eso es lo que al fin del día permite producir más riqueza y subir el salario, esa es la verdad. Entonces a la Argentina le falta toda esta segunda parte, porque uno podría decir que la Argentina es como una momia en un sarcófago, que hace 50 años que está encerrada, que ha decidido vivir del consumo interno, y se ha quedado con un país con una enorme pobreza que se ha comido todo el capital. Y entonces, si te comes todo el capital, perdés rendimiento, perdés productividad, y entonces te tenés que contentar con producir cosas que las haces mal, son muy caras, los salarios son bajos y la gente no puede comprar eso que se produce ahí adentro. Entonces hace falta una gran transformación para volver a meter a la Argentina en el mundo, no para que el mundo le preste plata, sino para que logramos venderle al mundo lo que hacemos mejor. Y eso va a significar también un esfuerzo muy grande para correr recursos humanos y capital desde toda esa economía que ha estado deformada y malformada
por políticas económicas equivocadas y ponerla al servicio de la producción y de la exportación, para que al final los salarios crezcan como crecieron en Japón, como crecieron en Alemania, como crecieron en Irlanda, como crecieron en Chile y como hoy diría están creciendo en China también. O sea, de golpe el salario se recupera cuando vos tenés productividad y rendimiento. Es decir, cuando tu ahorro se transforma en inversión, cuando el trabajador tiene mejor tecnología y mejores máquinas, cuando lo que vos haces es mejor que lo que el mundo hace y te lo compra. Y con eso, que vos vendés bien caro, comprás lo que el mundo hace mejor que vos y entonces podés comprar un montón de cosas que el mundo hace más barato porque afortunadamente en todas partes del mundo las ventajas comparativas son distintas. Entonces hay lugares que, como la Argentina, tiene un tremendo potencial energético en recursos naturales y tal y cual, y España tiene, qué sé yo, un tremendo potencial en sus playas. Y cada país tiene un potencial distinto en sus cosas. Bueno, hay que saber aprovechar el potencial como las personas hacen también. O sea, la persona que odia la matemática, no tiene facilidad, no estaría bueno que estudie ingeniería. Una persona que se desmaya si ve sangre, no está bueno que estudie medicina. Bueno, los países tienen que producir lo que saben hacer. Y lo que saben hacer es lo que tiene ventaja, que es lo que menos le cuesta, lo que más le rinde, y al final eso es lo que sube el salario. Y bueno, todas esas reformas implican desmantelar un sistema productivo que estuvo organizado para el consumo interno de cosas que se producen que no generan valor. Y ahí está el desafío que sigue en la Argentina, bajar los impuestos, abrir la economía y animarnos a producir bien lo que el mundo nos va a pagar bien. Y esa transformación, que es de segunda generación, bueno, todavía está pendiente, ¿no? Esto que pareciera obvio que usted menciona en América Latina y sobre todo en algunos países, no es tan obvio. O sea, desde los años 60, o sea, ya hace más de medio siglo, pareciera que había una especie de hegemonía intelectual en el ámbito económico para desarrollar los países en función de la industrialización interna, el mercado interno, y no, por así decir, priorizando las exportaciones. Lo escuchaba en una conferencia que usted daba ante un grupo de economistas de que no se conoce experiencia exitosa en materia de desarrollo que no hubiera pasado por la orientación a las exportaciones. Sí, y no es un capricho. Lo que estoy diciendo se ve en el Perú y se ve en Chile también. Y se ve en los países pacíficos que se han animado a comerciar más. Y si vos te pones a ver, generalmente los países que tienen poca población y que en realidad tienen a lo mejor pocos sectores con ventajas competitivas, se dedican mucho a esos sectores intensivamente y levantan el nivel de vida. Nueva Zelanda. Toda Nueva Zelanda es agropecuaria y tienen un per cápita de $40.000 por habitante. ¿Por qué? Porque se han esforzado en hacer leche condensada y la exportan a todo el mundo como el mayor productor de leche. O sea, digo, la ventaja de los que no tienen gran mercado interno, puede ser Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, o Brasil, que tiene 180, los países que tienen poca población y mucho recurso natural, lo ideal es que aprovechen eso para exportar y especializarse muy intensivamente en eso para poder importar, no sé, anteojos de Alemania, o tomógrafos, o autos, si fuera el caso, de otros países que tienen otra clase de ventaja competitiva. O sea, las ventajas del comercio te permiten eso, y así funciona. Ahora, todos los países que han exportado, los tigres asiáticos y Chile también, y cualquiera, han visto salir a la gente de la pobreza en grandes cantidades y generar grandes masas de clase media. Y eso es el resultado de un país que se ha puesto potente y competitivo. Con el tiempo su moneda se revalúa porque las economías fuertes tienen monedas fuertes y al fin del día la gente vive mejor haciendo lo que mejor le sale. Y esto también conlleva lo que usted mencionaba hace algunos minutos, que es una desregulación para volver competitivo a la industria, a los sectores económicos, en aquellos campos en los cuales el país puede ser competitivo. Ha llamado mucho la atención que en Argentina incluso se ha creado un ministerio de la regulación, sí, con creo que miles de normas identificadas para avanzar hacia la desregulación, pero usted mencionaba también que todo eso es muy importante, pero en realidad hay 3 o 4 ámbitos en los cuales la desregulación es crucial si se quiere alcanzar esa competitividad internacional. Sí, claro. A ver, lo primero es eliminar los monopolios legales. Es decir, los monopolios que los gobiernos les regalan a los empresarios que son amigos para que le cobren caro a los consumidores y que hagan ganancias sin tener que competir con el mundo. O sea, hay que abrir la economía al mundo como una primera decisión para que todo el mundo tenga que competir. Eso es primero, porque si no, yo hago que los empresarios pesquen en una pecera, produzco mala calidad, no compito con el resto del mundo, subo el precio. Bueno, claro, una vez que el país se organiza de esta forma, empiezan a haber unas sociedades que son perversas
que son muy parecidas a las sociedades que existían en la época del mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico de las monarquías absolutas. Entonces había el rey, que era el representante de la soberanía y tenía su ejército y su palacio, y tenía 4 o 5 amigos, un banquero que le prestaba la plata, otro que manejaba el peaje del camino de las ovejas, el otro que tenía las minas de mercurio para hacer moneda, y al fin del cuento, entre los señores nobles y los financieros y tal, era un mundo para poca gente. La modernidad, o sea, el libre comercio, lo que permite que las clases medias, los burgueses, empiecen a desarrollarse y a desarrollar empresas y empiecen a exportar. Entonces, al fin del día, lo que vos tenés que sacar es todo ese entramado, que es una sociedad perversa entre los que gobiernan y algunos amigos que lo gobiernan, que se llama mercantilismo, que hace que poca gente viva bien y mucha gente esté fuera de la historia económica del país. O sea, antes de los 1800, ¿cuál era la historia de una persona que vivía en un villorio? No existe. Todas las historias del medioevo, todas las historias de los monarcas absolutos se la pasaban guerreando con fiestas en los palacios. La nobleza y la honra era lo que distinguía ese momento en la historia del mundo, hasta que bueno, el libre comercio y la democracia se cargó a las monarquías absolutas y el libre comercio permitió que las clases medias aparecieran, la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Es gente que deja de ser plebeya y visible y pasa a ocupar un espacio en la sociedad con mucho más dignidad, puede desarrollar su trabajo. Bueno, aunque parezca mentira, Latinoamérica, que ha heredado una tradición muy mercantilista de la tradición española, bueno, mucho más mercantilista fue la francesa, por cierto, tiene esa idea de que el gobierno tiene que hacer reglas y repartir el juego entre algunos sectores que les parecen convenientes a los gobernantes. Y al fin del día eso no es así. Lo que hay que dejar es que la gente de rienda libre a su iniciativa privada, como pasó en la Argentina cuando venían los inmigrantes y venían a trabajar y a hacer una mano atrás y una adelante, hacer su América, y la Argentina se puso un país súper exportador hacia fines del siglo XIX. Y así siguió. Claro, después vinieron las guerras mundiales, el mundo se hizo proteccionista, vino la crisis del 30, y tristemente en Latinoamérica, en lugar de reabrirnos al mundo, nos quedamos encerrados y seguimos con ese modelo que tiene 200 años. Por eso es que la pobreza es tan extendida acá, así se parece casi a una economía del 1700. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desmontar todos esos privilegios que son muy de las tradiciones de los Borbones o de los Austrias o de los colonizadores latinoamericanos y animarnos a comerciar. ¿Y qué vas a comerciar? Lo que haces bien. ¿Y quién se encarga de organizar la producción para ver dónde está la rentabilidad? Los empresarios. Entonces los empresarios compitiendo con impuestos razonables, sin regulaciones laborales que al fin del día terminan protegiendo a los pocos que tienen empleo, porque eso es lo que termina pasando, generan una posibilidad de generación de riqueza que le llega a todo el mundo. Y de eso se trata. O sea, nosotros tenemos una mentalidad que después de que ocurre la crisis del 30 y después las guerras mundiales, el mundo se cierra todo y se hace proteccionista, pero tras cartón, en algunos países de Latinoamérica, nosotros después por decisión propia seguimos siendo proteccionistas. Y el proteccionismo es fuente de pobreza, porque protege a pocas empresas y a los pocos empleados de esas empresas, y si vos querés a los empleados del sector público que viven de los impuestos de esas empresas. Pero tenés tremendas cantidades de conos urbanos con gente que no puede entrar al mercado porque el mercado es muy chiquitito, y es chiquitito pues está regulado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir el mercado, animarse a competir, sacar a la momia del sarcófago, que la gente arriesgue su capital, que lo invierta, que le des libertad para que encuentre a ganancia o pérdida, a riesgo puro, las cosas que puede venderle al mundo, y eso genera trabajo y se paga mejor. Y claro, si tenemos ideas de hace 200 años, bueno, el resultado es que nos va como hace 200 años. Profesor Walter Castro, realmente le agradezco muchísimo por aceptar participar en este podcast y por la visita que ha realizado a Santa Cruz de la Sierra en oportunidad del Santa Cruz Freedom Forum que ha organizado la Fundación Democracia y Prosperidad con el apoyo de la Fundación Internacional para la Libertad. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, siempre un gusto estar acá con ustedes. Gracias.